Damos un gráfico de una función cuadrática, y pedimos encontrar muchas características claves sobre la función. Lo primero que debemos avisar de inmediato es que la parábola se abre hacia abajo y por tanto tenemos un punto alto, que sería el vértex de la parábola. Así que este punto aquí sería el vértex de la parábola. Aviso cómo tiene coordenadas. Vamos adelante y grabemos aquí a la derecha. Este es también el único punto que está en la parábola, y también en el eje de simetría que sería esta línea vertical aquí. Con una ecuación de x igual 2. La parábola es simétrica a través de esta línea o podemos pensar si doblamos el gráfico a través de esta línea vertical. Las dos mitades se emparejarán perfectamente, y ahora que hemos encontrado el vértex vamos a encontrar el valor máximo o mínimo de la función. De nuevo, porque este es un punto alto, el valor máximo ocurre en este punto. El valor máximo sería la coordinación y del vértex. Así tenemos un máximo de 4, y deciremos que ocurre en x igual 2. Así que la ubicación es el valor x. Y el valor máximo es el valor, y ahora vamos de nuevo al principio y encuentre el dominio y la gama. El dominio es un conjunto de todas las entradas posibles o x valores, y porque el gráfico se mueve a la izquierda, y la derecha para siempre sin ningún agujero o descanso, si nosotros proyectamos este gráfico en el aviso de x-axis, como el dominio sería todos los números reales, va al derecho para siempre y al izquierdo para siempre. Para que podemos decir usando la notación de intervalo el dominio sería de infinito negativo a infinito positivo. O utilizando desigualdades podemos decir que x es mayor que el infinito negativo y menos que el infinito positivo. La gama es el conjunto de todos los valores posibles. Los valores y ocurren a lo largo del eje vertical o el eje, y aviso como el mayor valor, y sería el valor y del vértex que es 4. Entonces, si proyectamos esto en el eje y, sería del infinito negativo todo el camino a más 4. Así que la gama usando la notación de intervalo sería el intervalo del infinito negativo a más 4. Pero el intervalo está cerrado en 4 porque 4 está incluido en la gama. O utilizando desigualdades decimos que y es menos de o igual a más 4. Ahora queremos determinar cuándo la función aumenta y disminuye. Una manera de pensar en esto es si tenemos que caminar de izquierda a derecha en el gráfico. Si caminamos hacia arriba, la función está aumentando. Si caminamos hacia abajo la función está disminuyendo o más formalmente, si a medida que x aumenta, y aumenta la función está aumentando. Y a medida que x aumenta si disminuye, la función está disminuyendo. Y aviso cómo cambia el gráfico de aumentar a disminuir en el vértex. Así que la función aumentaría en este intervalo y disminuiría en este intervalo. Y en x igual 2 no aumenta ni disminuye. Así que no incluiremos 2 hexanewtones ningún intervalo. Así que en el intervalo abierto de infinity negativo a 2, la función está aumentando, y en el intervalo abierto del 2 al infinito, la función está disminuyendo. Por lo tanto que usando la notación de intervalo, decimos que está aumentando en el intervalo abierto del infinito negativo a 2 o podemos decir cuando x es menos de 2 y disminuye en el intervalo abierto del 2 al infinito o podemos decir cuando x es mayor que 2. Y ahora por la última parte queremos encontrar las interceptos x e y del gráfico. Los x-interceptos son donde el gráfico cruza el x-eje. Aviso cómo cruce el eje x aquí y aquí para que los interceptos x son y. And 6, 0. El intercept y es donde el gráfico cruza el eje y, que ocurre aquí en el punto. Espero que hayas encontrado esto útil.